Y déjenme compartir. ¿Ya se ve, jóvenes? Sí, Sí, Bueno, sale. Entonces vamos a seguir trabajando con el equilibrio químico y lo que quisiera platicar con ustedes hoy, pues es seguir adelante con las definiciones que son fundamentales y básicas para este tema. Pero antes, déjenme aclarar algo que a lo mejor no quedó completamente claro la vez pasada y quiero decirles porque quizá uno de los problemas con respecto a las definiciones que a ustedes les dan en ciertos cursos, pues es a lo mejor un problema semántico, o sea, de cómo decir las cosas, ¿sí? Entonces, a ver, oh, espérenme, ya. Fíjense, si yo hablo de la energía libre de Gibbs, esa es función de temperatura y presión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya veo qué pasa con un equilibrio químico, ese va a seguir siendo función de temperatura, presión y el valor del avance de reacción. Este avance de reacción es el que finalmente me va a decir, cuando llego al punto de equilibrio, dónde está el equilibrio. Entonces, la definición de un estado de equilibrio químico depende del valor de la G. Si yo grafico la G de reactivos y productos, pues cada uno de ellos va a tener cierto valor y en el avance de reacción, esta función va a ser de este tipo. ¿Dónde está la energía o dónde está el valor de el avance de reacción de equilibrio? Pues va a estar justamente en el mínimo de G. O sea, lo que dijimos es que en el estado de equilibrio final, la G es un mínimo. Entonces, si yo grafico cómo va cambiando G en función del avance de reacción, aquí lo que voy a tener es en el mínimo justamente el valor del avance de reacción de equilibrio y este es el estado de equilibrio final de la reacción. Fíjense que acá, de este lado, la derivada de G con respecto a ese avance de reacción es negativo. Y entonces lo que voy a decir ahí es que la reacción avanza en ese sentido. Y de este lado de acá, la variación de G con respecto al avance de reacción es positivo. Entonces la reacción se va a llevar a cabo en el sentido en el que G disminuye y llega a un valor mínimo, y este es el estado de equilibrio. Entonces la definición de un estado de equilibrio es termodinámica. No tiene que ver con otra cosa más que con el valor de la G en el mínimo de la función. ¿Ok? Entonces, cuando de repente alguien define la constante de equilibrio a través de las constantes de velocidad de reacción, o sea, no sé si esas se las dijeron, le voy a poner un K más y un K menos. Esas constantes de velocidad de reacción aparecen en la ecuación de rapidez de reacción eh, que presenta el sistema. Entonces voy a tener una cierta rapidez de reacción hacia acá y una cierta rapidez de reacción hacia acá. Pero esto no lo puedo definir de esta forma. La constante de equilibrio se define a través del valor de la delta G. Nada más. ¿Ok? Esa delta G va a ser el valor de esa delta G en este punto. ¿Sí? ¿Cuándo?
la delta G, que se acuerdan que habíamos escrito como delta G0 más RT por el logaritmo de la constante, cuando esta delta G vale cero, entonces ahí ya estoy definiendo el punto de equilibrio, está definida la constante de equilibrio, pero no a través de las constantes de rapidez de reacción. Esto solamente se puede hacer para reacciones elementales, pero para cualquier reacción eso no es así. Y si bien es cierto, si pienso en el equilibrio como un equilibrio dinámico, que en este punto la rapidez en un sentido, le voy a llamar así, es igual a la rapidez en el otro sentido, las constantes no lo son. Pero esto no define el equilibrio. Lo que lo define es el valor de G mínimo con respecto al avance de la reacción. ¿De acuerdo? Entonces, es semántico el asunto, porque muchas veces dice, ¿cómo defines el estado de equilibrio? Donde las rapideces son iguales. No, no. Es donde el valor de la energía libre va a ser un mínimo en función del avance de la reacción. Y como consecuencia, pues en ese punto va a resultar que las rapideces sí son iguales, porque como es un equilibrio dinámico, es lo que pasa como con el equilibrio líquido-vapor. Cuando estoy en el equilibrio líquido-vapor, pues hay una cierta masa que pasa a fase vapor, pero tiene que pasar también cierta masa a la fase líquida para que esto se mantenga en el equilibrio. Entonces, pues si yo me salgo del equilibrio, sí, pues esto tiene que regresar al equilibrio con la misma rapidez que se está formando. Pero esto es una consecuencia, no es la definición del estado de equilibrio. ¿Sí les queda claro, jóvenes? Sí, ¿Sí sí, se sí. entiende por qué no lo puedo definir de esa manera? O sea, la única manera en que yo puedo definir el estado de equilibrio es a través de la termodinámica. Y una vez ahí, pues ya a lo mejor puedo hacer algunas, digamos, inferencias que son consecuencias de ese estado de equilibrio, pero no lo puedo definir a través de las rapideces de reacción. ¿Ok? ¿Sale y vale? Sí, Sí. Algo que pasa, obviamente, en los cursos previos es que como todavía no han visto termodinámica, pues no pueden definir a la G y no se puede definir el estado de equilibrio de esa manera. Entonces, algo que la gente hace es decir, ah, pues no importa, es mucho más intuitivo. Pues no, no es intuitivo. Es incorrecto definirlo de esa manera. ¿Ok? Bueno, ahora ya que estoy en ese estado de equilibrio, que es el mínimo en G, puede suceder que haya variables como la temperatura y presión que puedan desplazar a ese equilibrio, ¿sí? Eh, hacia productos o hacia reactivos. Pero resulta, ¿sí? Que lo que va a suceder es lo que la gente llama el principio de Le Chatelier. Y eso es lo que dice que cuando se perturba un sistema, la voy a tratar de escribir completa. Cuando se perturba un sistema, y bueno, ahorita el que nos ocupa pues es una reacción química, un equilibrio químico. En equilibrio, este responde en la reacción en que se minimiza el efecto de la perturbación. Y eso también lleva a definiciones imprecisas. ¿Por qué? Pues porque resulta que la gente lo que dice es que eh, lo que voy a tener es
un cambio en la constante de equilibrio, pero eso es incorrecto. Fíjense, por ejemplo, imagínense que yo tengo una reacción de este tipo, gaseosa, ¿ok? Y entonces quedamos que la constante de equilibrio de esa reacción, como estoy en fase gas, pues va a ser la presión parcial de B en la mezcla de reacción entre la presión de referencia, entre la presión parcial de A y entre la presión de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, esa presión total, la del sistema, pues va a ser la suma de estas dos. ¿Ok? Y esta va a tener un valor. Este tiene un valor a siempre a temperatura constante. ¿Ok? Entonces, imagínense que cambio la presión del sistema. Lo comprimo o lo expando, como ustedes quieran. Cambio la presión. Estas dos presiones se van a acomodar de forma que la constante sea eso, constante. Entonces, sí, si yo cambio la presión total, pues va a cambiar las presiones parciales. Pero las presiones parciales cambian de tal forma que la constante sigue teniendo exactamente el mismo valor. ¿Sí se entiende? Entonces, una constante de equilibrio no cambia así nada más porque sí. De hecho, la Kp es de alguna manera independiente. A ver aquí. Independiente de la presión total. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando cambia la presión? PA y PB cambian, pero cambian de tal manera que la constante sigue teniendo el mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, aunque las cantidades o las presiones de productos y reactivos cambian, la constante no cambia a ese valor de temperatura. Entonces, cuando se perturba un sistema, pues responde. ¿Cómo responde? Cambiando las presiones, pero ese cambio de presiones tiene que respetar el valor de la constante de equilibrio a ese valor de temperatura. ¿Sí se entiende, jóvenes? Sí, Sí. maestra. Ahora, ¿qué sucede con la temperatura? Ese sí es un cuento aparte. Cuando cambia la temperatura a presión constante, sí es un cuento aparte. ¿Por qué? Porque fíjense que el logaritmo de K es finalmente el menos delta G en RT. Y aquí está metida la temperatura. Entonces ahí sí va a haber un cambio en la constante de equilibrio. ¿Sí? ¿Y cómo puedo ver ese cambio? Pues siempre que quiero ver cambios, lo que hago es justamente pues ver cuál es el cambio. Aquí lo voy a poner como el logaritmo de K con respecto a la temperatura, y eso va a ser el cambio con respecto a la temperatura de esta cantidad. Y si se acuerdan, que de hecho eso creo que venía en el primer examen que pudimos hacer, le pongo un signo menos, Sí, sí venía. ah, que tenían que usarla, ¿verdad? Y no la usaron. En, bueno, en T con respecto a T, ¿sí? Y eso era justamente, pues, el delta H entre R. Esto era el menos delta H, pero con este signo menos me da positivo. Entonces, ¿cómo cambia la constante de equilibrio con la temperatura? Pues va a depender justamente del delta H, que acuérdense que también depende de la temperatura. ¿Sale? Entonces, cuando el delta H es positivo, ¿sí? Quiere decir que la derivada del logaritmo de K
con respecto a la temperatura también es positivo porque R es constante. Digo, es constante y además positivo, ¿no? Entonces, si eso es constante y es positivo, quiere decir que cuando crece el logaritmo, pues también crece la constante. Y cuando crece la constante, aumentar la temperatura implica favorecer a los reactivos. No productos, perdón. ¿Sale? Entonces, cuando la reacción es endotérmica, la constante va a crecer y favorece a los productos. Si en cambio delta H es negativa para una reacción exotérmica, entonces esta cantidad es negativa y lo que me dice es que cuando yo aumento la temperatura va a favorecer a los reactivos. ¿Sale y vale? Entonces, cuando yo aumento la temperatura, se favorece a los productos en el caso en que sea una reacción endotérmica y para una reacción exotérmica resulta que favorezco a los reactivos. Siempre y cuando ese valor de delta H no sea extremadamente dependiente de la temperatura. ¿Vale? ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí. Bueno, si ya tengo esa ecuación, pues entonces, como siempre, yo lo que puedo hacer de aquí, de esta ecuación, lo que puedo hacer es separar variables. Eso me va a quedar delta H0 en R de T, ¿sí? Y si yo integro la derivada del logaritmo de K, será la integral de delta H0 en R por dt. ¿Me está faltando una T? Ya no sé. Mm, Ah, es que espérenme acá, jóvenes, discúlpenme. Por acá cuando estoy haciendo mi deducción, sí, ya decía yo que se me hacía muy raro. Porque esta derivada que está acá es la delta H en RT cuadrada, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, por acá le tengo que poner justamente eso, ¿no? Me va a quedar en RT cuadrada y RT cuadrada. Sí, perdón. Ahí se me fue. Ok. Entonces, ¿cuánto me daría aquí? O sea, imagínense que yo aquí estoy integrando desde una constante a la temperatura T hasta un valor de T'. Y aquí va a ser de T a T'. ¿Qué me da la derivada del logaritmo de K? El logaritmo. De acá. ¿Perdón? Me da directamente el logaritmo de K, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y si lo evalúo, va a ser el logaritmo de K a la T' entre la K menos el logaritmo de K a la de T. Y entonces eso me quedará, si supongo que el delta H es constante, como la integral de dt
en t cuadrada. ¿Y eso qué me da? ¿Cuál es la integral de t en t cuadrada? -1/t. Exactamente. Le voy a poner aquí menos 1 entre t prima menos 1 en t. ¿Va? Entonces, eso lo puedo escribir como el logaritmo de k a la temperatura t prima, pues va a ser el logaritmo de k a la temperatura t, y eso es el delta H0 en R por, le puedo dejar el signo o se lo puedo meter, simplemente pues cambio aquí el orden y me queda eso, ¿sí? Vamos a dejarle el signo para que se vea que estoy entre dos temperaturas así. ¿Sale? Entonces, ¿cómo cambia la constante de equilibrio con la temperatura? Pues va a depender del valor del delta H. Eso sí, delta H en esta ecuación se la tomamos como una constante. Fíjense que si tomo a la temperatura a 298 Kelvin, ¿sí? Eh, la temperatura, digamos, de referencia, yo tengo montones de valores de deltas H a esa temperatura. Y a menos que el delta H dependa fuertemente de la temperatura, entonces aquí tendría que integrar. Pero bueno, suponiendo el caso en que el delta H sea un valor aproximadamente constante, pues esta es la manera de calcularlo. O sea, el logaritmo de K a la temperatura T', pues va a ser el logaritmo de K a la temperatura T menos delta H0 en R, que multiplica a 1 en T' menos 1 en T. ¿Ok? ¿Sale y vale? Sí. Sí, sí. Sí, Entonces, básicamente, lo que estoy diciendo es que la constante de equilibrio es función fundamentalmente de la temperatura. En la mayoría de las tablas, las constantes de equilibrio que aparecen son a 298,15 Kelvin en las tablas. Si yo quiero calcular la constante de equilibrio a cualquier otra temperatura, entonces tengo que tener el delta H de la reacción y así lo podría calcular o al menos estimar, ya que estoy considerando pues, el delta H constante. ¿Ok? En algunos, creo que a esta ecuación se le llama la ecuación de Kirchhoff, pero bueno, finalmente no es más que utilizar justo la definición, ¿no? Bueno, no la definición, pero la forma en que él cambia el delta G en función de la temperatura, ¿vale? Pasa es que normalmente a estas ecuaciones, pues la gente le pone el nombre de las personas que estuvieron trabajando en estos temas, ¿no? ¿Ok? Sí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Un paso antes de llegar a la ecuación final, ¿por qué pusimos como, o sea, como si se estuvieran dividiendo, pero después sí lo pasamos como sumando? Es que, Ah, bueno, es que sí, de acuerdo. A ver, esto que está acá, sí. A ver, es que aquí no debía de haber estado el logaritmo. Aquí me emocioné. Esto no debe estar ahí, ¿no? Ok, sí, sí, sí. O sea, vela desde acá, pues. O sea, desde acá, pues simplemente despeja, ¿no?
Logaritmo de kt, pues es el logaritmo de k a la temperatura T, más todo lo demás. Sí, ¿Sale? sí, 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 sí. perdón. Ok, va. ¿Alguna otra de mis patas aquí? Todavía no me acostumbro a ver pantalla y escribir. ¿No? No, Los demás que siempre están muy calladitos, jóvenes. No. Bueno, ok. Sale y vale. Ahora, el tema de equilibrio químico, pues es extremadamente amplio, ¿no? Ustedes van a trabajar, pues prácticamente toda la carrera con equilibrios químicos. En orgánica se van a aprender 1 millón de equilibrios químicos. En inorgánica también van a aprender 1 millón de equilibrios químicos. En analítica también los van a trabajar. Entonces, esa va a ser su pan de todos los días. Entonces, yo lo que quisiera aquí es en este tema darles los fundamentos, pero además vamos a ver ejemplos. Y dentro de esos ejemplos, pues hay varios que son interesantes. Algunos ustedes ya han escuchado de ellos, como el equilibrio ácido-base, pero vamos a ver qué jugo se le puede sacar a la información termodinámica de esos equilibrios, ¿sí? Pero vamos a hacer un esquema, fíjense, voy a hacer un esquema de las posibles em, digamos, reacciones que se pueden encontrar en la naturaleza. Fíjense, imagínense que yo digo, voy a hablar de fase no condensada, que básicamente pues es fase gaseosa, ¿de acuerdo? Y también voy a hablar de fases condensadas, que podrán ser líquidos o sólidos, ¿ok? Y esas reacciones químicas se pueden llevar a cabo de manera homogénea. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no va a cambiar su fase. ¿Sale? O sea, voy a tener reacciones químicas o equilibrios químicas en fase vapor, podría tenerlo en fase líquida y voy aquí a dividir en dos, en fase acuosa o no acuosa y en fase sólida. Entonces ahí lo que voy a hacer es tener reacciones químicas, ¿sí? En fases no condensadas o en fases condensadas de manera homogénea. Pero también puedo tener reacciones químicas de fase condensada o no condensada, y estas las voy a tener de forma heterogénea. ¿Y eso qué va a querer decir? Pues voy a tener, por ejemplo, un gas o un vapor, también con fase líquida. O sea, algunos de los reactivos son vapores, algunos de los productos son vapores y voy a tener una reacción también en fase líquida. O puedo tener gas o vapor también con fase sólida, que alguno de los reactivos o productos sean sólidos, o reacciones que intervengan tanto fase líquida como fase sólida. ¿Sí? Entonces, las reacciones químicas pueden estar en fase homogénea o en fase heterogénea, ¿sí? Y puedo tener todas estas posibilidades, pues dependiendo de cuáles son mis reactivos y mis productos. Entonces, las cosas se vuelven complicadas, ¿no? O sea, si yo tengo en fases no condensadas homogéneas, pues solamente estoy analizando un vapor. Si estoy en fase homogénea líquida, pues solamente estoy analizando una fase acuosa y solamente una fase sólida, pero cuando se vuelven heterogéneas, voy a tener incluso en algunos casos equilibrio de fase en conjunto con reacciones heterogéneas. Entonces, como pueden ver,
pues obviamente los equilibrios se complican un montón, ¿de acuerdo? Entonces, los químicos eh, han, digamos, em, han clasificado las reacciones químicas de muy diversas maneras, ¿sí? Y déjenme ponerles un esquema, no sé, ¿cuántas reacciones o qué reacciones químicas conocen ustedes en la naturaleza que les hayan hablado de ellas? A ver, díganme, déjenme dejar de compartir acá. ¿Cuántas reacciones químicas o qué reacciones químicas? La gente le pone normalmente nombres, ¿no? ¿Qué reacciones químicas conocen? Más ácido base. ¿Cómo? Ácido base, Por ejemplo, ácido base. ¿Qué otras? Redox y de sustitución simple y doble. Redox, sustitución. ¿Qué más? Sustitución simple. A ver, déjenme ver si aquí tengo mis... No, no la tengo, creo. A ver, les voy a platicar más o menos una lista. Fíjense, no las voy a escribir porque son un montón, pero bueno, van a quedar grabadas. Fíjense, reacciones de síntesis, de descomposición, de combustión, de oxidación, de oxidorreducción, de sustitución, de desplazamiento doble, de metástasis, de isomerización, polimerización, neutralización, saponificación, hidrogenación, esterificación, cristalización, alquilación, abilación, cislilación, halogenación, nucleación, disociación, adición, eliminación, condensación, hidrólisis, fosforilación, deshidrogenación, glucosilación, desfluoración, hidroformilación, desnitrificación, tautomerización, radicales libres, cicloadicción, transposición, nucleófilas, electrófilas, etc., etc. Entonces, todas esas reacciones las van a acabar estudiando ustedes en la carrera. Digo, de a cachitos, ¿no? Pero todas ellas tienen un nombre porque todas ellas son diferentes, ¿sí? Diferentes en muchos sentidos, no solamente en qué productos dan, sino cómo se llevan a cabo. Y el cómo se llevan a cabo es un asunto de la cinética, no de la termodinámica. Pero una vez que la termodinámica me dice que ahora sí puedo eh, llevar a cabo la reacción, pues la cinética es la que va a jugar, ¿de acuerdo? Entonces hay reacciones químicas que ustedes podrían decir, no, pues es que esto no es una reacción química realmente, ¿no? Por ejemplo, fíjense en estas reacciones químicas que tengo aquí, ¿sí? Estas reacciones químicas son, por ejemplo, un metal, ¿sí? Con unos sustituyentes que llamo A, sustituyentes que llamo B, y esto se transforma en sustituyentes, los cuales tienen una conformación especial diferente. O sea, es la misma molécula, pero con una conformación diferente. No es lo mismo tener esta molécula donde tengo, digamos, los sustituyentes alternados que tenerlos juntos. ¿Por qué? Pues porque cuando yo cualquiera de estas dos moléculas las pongo a reaccionar quizá con con otra molécula, la reacción de esta que está acá y de esta que está acá no va a ser la misma. Estos se llaman generalmente isómeros. Fíjense, por ejemplo, este de aquí. Tengo este típico anillo con varios sustituyentes y tengo un anillo con nitrógenos. Uno de los hidrógenos está ocupando este sitio y otro de los hidrógenos está ocupando este sitio, el mismo hidrógeno. Entonces hay un cambio aquí, ¿sí? Esto es una reacción química porque cambia el hidrógeno de sitio dentro de la molécula. De hecho, este tipo de moléculas se llaman tautómeros.
Y los tautómeros son sumamente importantes, por ejemplo, en reacciones bioquímicas, porque hay enzimas que, por ejemplo, funcionan con un tipo de tautómero, pero no con el otro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, estas otras reacciones. Ay, no sé si se ve muy bien. Déjenme hacerlo más chiquita. Creo que eso es todo lo chiquito que lo puedo hacer. Bueno, por ejemplo, esta que está acá se llama una hipojantina, ¿sí? Y la hipojantina tiene un tautómero que tiene aquí, ¿sí? Bueno, la hipojantina en particular tiene un hidrógeno acá, o puede tener un grupo cetónico y un grupo alcohol. Y este se transmuta en este, ¿sí? Fíjense, este hidrógeno viaja hacia el oxígeno y puedo tener un grupo cetona o un grupo OH. O esta de aquí abajo, ¿no? Que puede desdoblarse, o sea, dos moléculas de estas pueden formar cadenas de esta forma. Esas también son reacciones químicas, jóvenes. Por ejemplo, este típico ácido, ¿sí? Que está en una conformación espacial diferente, pues es una reacción química, una reacción de conversión a otra eh, forma del sistema, ¿sí? ¿Ok? Pueden tener este tipo, esta tiene la misma fórmula mínima que esta, ¿sí? Y sin embargo son dos moléculas diferentes. Esta tiene la misma fórmula mínima que esta y son moléculas diferentes, ¿sí? O esta, por ejemplo, en la cual tengo sustituidos los hidrógenos en diferentes partes, donde R1 es igual a R2 y entonces fíjense que esto también es diferente. Entonces, todas estas son reacciones químicas que ustedes van a estudiar particularmente en orgánica y en química inorgánica, ¿sí? Y lo que van a hacer finalmente, pues es estudiarlas tanto a nivel energético, espero, como a nivel cinético, ¿de acuerdo? Pero nosotros nos vamos a quedar aquí en la parte termodinámica. De hecho, vamos a hablar de sistemas ligante-protón, ligante-metal y a lo mejor algunas partes en fase heterogénea, pero bueno, eso sí nos da tiempo, ¿ok? Y pues es obvio de todas las aplicaciones que puede tener, ¿no? Esta parte de la termodinámica, ¿sí? En todas las áreas vinculadas, ¿no? Donde ustedes se vayan a trabajar como químicos, bioquímicos, clínicos, ingenieros, todo lo que sea, van a trabajar en cualquiera de estas áreas, en todas esas áreas, las reacciones químicas, pues son obviamente una parte primordial de lo que ustedes van a estar haciendo toda su vida. ¿Ok? Eh, Hay algo que quisiera compartirles. Por ejemplo, ustedes pueden armar este tipo de sistemas, ¿no? En el cual tienen una molécula conformada de esta forma y cuando ustedes hacen su equivalente, pero con otros, fíjense que aquí está cambiada, ¿no? En los átomos que están uniéndose. Y ustedes las ponen frente al espejo, una frente al espejo de otra, ¿sí? No las pueden acomodar, ¿sí? Esos son los que se llaman enantiómeros, que también son bien importantes en muchas reacciones químicas, porque los enantiómeros existen, pero difícilmente se pueden separar. Y eso es bien importante, por ejemplo, en cuestiones de farmacia, ¿sí? Esos son dos enantiómeros que yo no puedo separar físicamente, ¿ok? Bueno, en el Classroom les voy a dejar el PDF de un libro, nomás no les digan que yo se los pasé, y es un libro de un premio Nobel que se llama Hoffman, el libro se conoce como Lo mismo y no lo mismo. No sé si alguno de ustedes los ha, lo ha visto o lo ha leído.
Yo lo he escuchado, pero no lo he leído. Bueno, se los dejo porque es bien interesante ese libro. Yo diría que es fundamental para todos los químicos, ¿sí? Es de verdad bien importante y es un libro muy, pues es de divulgación. Y Hoffman, pues es uno de los mejores, estudiosos de la química que ha habido en el mundo, ¿no? Entonces se los dejo allí el PDF. Creo que tengo todo el libro, si no, al menos un capítulo, lo voy a revisar, pero se los voy a pasar. ¿De acuerdo? ¿Sale y vale, jóvenes? Sale, Sí, vale. gracias. Bueno, entonces sigamos adelante. Antes de empezar a hablar de casos particulares, vamos a ver qué sucede en la realidad, porque hasta ahorita he estado hablando solamente de reacciones químicas en sistemas ideales, ¿sale? Y entonces, pues de nuevo acuérdense, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es usar términos como la actividad, que la calculo como el coeficiente de actividad por la fracción mol de la especie en el sistema, sea una reacción química o no, pero bueno, aquí vamos a estar hablando de reacciones químicas, ¿no? Y entonces, esta concentración, que en algunos lados se llama efectiva, pero es la concentración del real del sistema, es la que yo debo al fin y al cabo sustituir. Fíjense, yo puedo tener, escribí una constante de equilibrio por ahí, como, a ver si entienden esta notación, el producto, ¿sí? De las fracciones mol elevadas al coeficiente estequiométrico de la reacción química, ¿sí? En el caso ideal, ¿sí? Que fue lo que hicimos con las presiones. ¿Se acuerdan que podíamos escribirlo en función de concentraciones? Y esto lo que quiere decir es simplemente, fíjense, si el coeficiente estequiométrico es positivo, pues se queda en la parte del numerador. Si el coeficiente estequiométrico es negativo, pasa al denominador. Ejemplo, si yo tengo una reacción química de este tipo, ¿sí? Pues la constante de equilibrio va a ser la concentración de C, le voy a poner coeficientes, ¿no? Porque si no, la concentración de C a la A por la concentración de D a la D, perdón, este es a la C, entre la concentración de A la A y la concentración de B a la B, ¿sí? Así la habíamos escrito, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, pero ese es el caso ideal. En realidad, yo lo que tendría que hacer es escribir la constante de equilibrio en términos de las actividades, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estas son las concentraciones reales en el sistema. Y entonces esto me quedaría para esta reacción química en particular, la actividad de D a la D por la actividad de C a la C entre la actividad de a la A por la actividad de B a la B. ¿Va? Bueno, esta constante que está acá es la que voy a llamar la constante termodinámica. Y generalmente siempre le ponemos un cerito porque está medida a una presión de una atmósfera o un bar. Y obviamente depende de la temperatura, pero bueno, la voy a escribir de esta forma. Entonces, la constante termodinámica es la que está escrita en función de las actividades. ¿Ok? ¿Sí? Y si yo uso la definición justamente de la actividad, que es el coeficiente de actividad por la concentración, y la sustituyo aquí, pues voy a tener una K0 que va a ser el producto de la gama
y por la XY, todo elevado a la gamma I, ¿sí? Y por tanto esto me va a quedar para esta reacción química en particular, la gamma C a la C por la fracción mol de C a la C, la gamma de D a la D por la fracción mol de D a la D entre la gamma de a la A por la fracción mol de a la A, la gamma de B a la B por la fracción mol de B a la B. ¿Sale? Y ahora lo que voy a hacer es poner a todas las gamas juntas. O sea, me va a quedar gamma C a la C, gamma D a la D, entre la gamma a la A por la gamma B a la B. Y eso va multiplicado por la XC a la C, por la XD a la D, entre la XA a la A, por la XB a la B. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Nada más las separé, Sí, sí. Sí. ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser el caso? Esta es, digamos, la constante termodinámica, pero escrita ya en función de los coeficientes de actividad. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, ¿qué sucede en el límite ideal? En el límite ideal, ¿qué quedamos? ¿Cuánto valen las gamas en el límite ideal? 1. 1. Y entonces fíjense que esta constante que la escribo en función de las concentraciones es en realidad la constante termodinámica en el límite ideal, cuando estoy en el caso ideal. Y esta es la constante que les han platicado a ustedes, ¿no? La constante de equilibrio en función de las concentraciones es el límite ideal de la constante termodinámica. Y entonces la voy a distinguir. A esta le voy a poner un apóstrofe y la voy a llamar la constante aparente. ¿Va? Entonces, bueno, esta necedad de trabajar siempre en el límite ideal porque en principio es más fácil, ¿no? Pues conlleva de nuevo a problemas en que ustedes creen que la constante de equilibrio, ¿sí? Siempre se va a calcular como el cociente de las concentraciones o fracciones, no importa, ¿sí? De cada uno de los reactivos y productos. Pero eso solamente es en el caso ideal, solamente. O sea, yo me tengo que asegurar que el sistema que estoy trabajando se acerque a la idealidad para entonces trabajar con la constante aparente. Entonces tengo que ponerme bien abusado, porque cuando yo busco tablas de valores de constantes, tengo que ver si son las constantes termodinámicas o las constantes aparentes. Si son las aparentes, están llevadas al límite ideal. Si son las termodinámicas, entonces va a depender justamente de este muchacho. Y pues obviamente hay una relación entre las dos, porque si se fijan, ¿sí? La constante termodinámica, o bueno, la constante aparente, pues va a ser la constante termodinámica entre este cociente, que lo voy a escribir así, ¿no? Para no escribir tanto. ¿Sale? O sea, la constante aparente, esta que está acá, ¿sale?
divido la constante termodinámica entre la constante aparente, entre el producto de los coeficientes de actividad de productos y reactivos. Hay una relación entre ellas dos, pero la aparente es ideal. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. Entonces, el límite ideal implica que la concentración de, por ejemplo, en una disolución acuosa, la concentración de reactivos y productos es sumamente baja, ¿sí? Pero a condiciones fuera de la idealidad, o sea, cuando las concentraciones ya son más altas, pues entonces lo que yo tengo que trabajar es con la constante termodinámica y no con la constante aparente, ¿ok? Entonces, para tener este sistema, digamos, operativo en situaciones reales, ¿sí? Lo que la gente hizo fue diseñar, como les platiqué en el caso de sistemas cuando veíamos mezclas un poquito fuera de la idealidad, este, ambientes iónicos que permitan tener una cierta fuerza iónica diferente de cero. Esa es la fuerza iónica. Y con esa fuerza iónica diferente de cero, yo puedo hacer que todo el sistema homologue el ambiente de todos los participantes en la reacción y puedo de alguna manera minimizar un poquito las interacciones entre todos ellos. Entonces, cuando esa fuerza iónica no es cero, estoy en el caso no ideal. Si la fuerza iónica vale cero, estoy en el caso ideal. Y este es el caso de la mayoría de las tablas de las constantes de equilibrio en el límite ideal, ¿sí? Entonces me tengo que fijar, la gente que hace buen trabajo de reacciones químicas siempre apunta a qué condiciones fueron medidas las constantes de equilibrio, o sea, qué condiciones de fuerza iónica, temperatura y pues obviamente la presión siempre la mantiene como un bar o una atmósfera, ¿sí? Siempre dice a qué valor de fuerza iónica está calculada esa constante ideal. Hay libros excelentes de tablas, luego les doy los nombres por si en algún momento los necesitan, pero esas tablas sí dicen a qué valor de la fuerza iónica va a estar medida esa constante de equilibrio. Y no es broma, jóvenes. A ver, déjenme dejar de compartir tantito. Ahorita me regreso y les comparto esta. Ah, o sea, ignorarlas es grave, ¿sí? Fíjense. Ahí están los diferentes coeficientes de actividad para un montón de sistemas, este, cargados, pues, que va a ser su realidad en química, ¿sí? Y aquí les dan dependiendo de la fuerza iónica, ¿sí? Entonces, como pueden ver, por ejemplo, para el hidrógeno, pues cuando la fuerza iónica es 0.001, el coeficiente de actividad es 0.967. Pero si la fuerza iónica es 0.1, fíjense cómo cambia. Por ejemplo, por aquí, ¿no? Tengo varios, fíjense estos, va de 0.96 a 0.80. Si sigo para abajo, fíjense estos de por acá, de 0.96 a 0.7. Vean, por ejemplo, iones magnesio, berilio, llego a 0.45, ¿sí? 0.35. Por ejemplo, el citrato, 0.11. O sea, los coeficientes de actividad, y estos son datos de la literatura muy, muy, muy confiables, ¿sí? Y son los coeficientes de actividad para disoluciones acuosas a 25 grados, dependiendo del valor de la fuerza iónica, ¿ok? Y bueno, acuérdense que la fuerza iónica, pues la puedo calcular, ¿sí? Como un medio de la suma de las concentraciones por las cargas, ¿sí?
al cuadrado, ciertamente. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Sí, sí. 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 Entonces, vamos a ver casos, ejemplo para ustedes en la clase, en el que vamos a tener sistemas con fuerza iónica cero y sistemas con fuerza iónica diferente de cero. ¿Ok? ¿Va que va? Va Sí. que va. Ok. ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Bueno, cuando estuvimos viendo equilibrio físico, vimos el caso del agua como una, como un líquido, es hablar de la fase líquida, muy particular, que tiene propiedades termodinámicas muy particulares. Pero no hablamos de una de ellas, que es lo que yo voy a llamar el equilibrio químico, o sea, ese es para agua, ¿sí? El equilibrio químico de disociación protónica. Y lo que voy a tener aquí es agua líquida que se va a disociar, ahora le voy a empezar a poner flechitas, en iones más iones OH menos en disolución acuosa. Siempre tengo que ponerle en qué estado está. Si está en estado líquido, si está en estado sólido o si está en disolución acuosa. Entonces, fíjense que la constante de equilibrio, le voy a llamar A porque es de disociación acuosa, va a ser la actividad del ion H más por la actividad del OH menos entre la actividad del agua líquida, ¿sí? Pero la actividad de líquidos y de sólidos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la iba a tomar como uno? Por tanto, la constante de disociación protónica del agua va a ser la actividad de iones hidrógenos por la actividad de iones hidroxilo, ¿sí? A una presión de una atmósfera y 25 Celsius, experimentalmente, el valor de esta constante de equilibrio es 1 cerrado por 10 a la menos 14. ¿Sí? Fíjense que la disociación es equimolar, o sea, se forman los mismos mol de hidrógeno y de oxígeno. Entonces, lo que puedo ver es que la actividad de H más, pues va a ser justamente 1 por 10 a la menos 7 y la actividad de OH menos va a ser también 1 por 10 a la menos 7. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la primera consecuencia de esto? Bueno, pues la primera consecuencia es que, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que el pK era el menos logaritmo? Ay, no le gustan mis L's a esta muchacha. El logaritmo en base 10 de la constante de equilibrio, ¿sí? ¿Ok? Sí. Entonces, si yo le saco el menos logaritmo a esa constante de equilibrio, ¿ok?
Y voy a definir algo que ustedes ya conocen, que es lo que se llama el pH. El pH es menos el logaritmo de la actividad de H más, ¿sí? A ver, déjenme borrar esta de acá porque nada más va a confundir. Sí la han definido de esa forma, ¿no? El pH. A ustedes la definen como la concentración, ¿no? Sí, Sí. sí. Pero bueno, aquí estamos hablando ya de disoluciones reales, entonces voy a hablar de la actividad. Y esta a su vez, ¿sí? Pues va a ser el menos logaritmo. Está contra mí hoy la tableta. Logaritmo de el coeficiente de actividad de H más por la concentración de H más. ¿Sí? Y la concentración de esta, ¿sí? La actividad, pues es 10 a la menos 7. Entonces, el pH va a ser en este caso 7, pero ojo, jóvenes, exenta de sales a una presión de 1 atmósfera y 25 Celsius. Y esto que está acá es sumamente importante, porque cuando ustedes están en el laboratorio, si un día regresan y están en un laboratorio y miden el pH del agua destilada, lo que se van a encontrar es que no es 7, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no está exenta de sales. O sea, el agua destilada está limpia de materia orgánica, pero no está desmineralizada o desionizada. Y como tiene sales, entonces no me da el valor de 7. Igualmente, cuando ustedes trabajan con agua muy pura, que pudiera darles el valor de 7 a estas condiciones de presión y temperatura, pues va a resultar que en cuanto destapan el frasco con agua, absorbe CO2 del aire y entonces ya no van a tener un valor de 7. De hecho, el pH normalmente es un poco menor, entre 6 y 7, justamente por esa razón. ¿Ok? La segunda consecuencia es que si yo tomo acá arriba la constante, que escribí como 1 por 10 a la menos 14, y eso a su vez es la actividad de H más por la actividad de OH menos, ¿sí? Y le saco el logaritmo a esto va a ser el menos logaritmo de este menos el logaritmo, porque tengo un producto, ¿no? De OH. Entonces, este que está aquí, el menos logaritmo en base 10 de esa constante, pues va a ser 14, ¿sí? A este le llamé el pH del protón y a este le voy a llamar el pOH del ion hidróxido, ¿sí? Entonces la suma de estos dos es 14, lo cual pone un límite en el pH. Entonces el pH va a ir desde 0 hasta 14. Y por eso la escala de pH que ustedes conocen, ¿sí? Va de 0 a 14. ¿Ok? Ahora, no es cierto que esto sea así como dogma, ¿ok? Hay ácidos
que pueden tener un pH todavía menor que cero y son ácidos que ustedes pueden trabajar en el laboratorio y depende obviamente de su concentración, pero van a tener valores negativos y pueden tener bases muy fuertes, o sea, muchos de estos ácidos se les llaman superácidos o bases que sean por arriba de 14. Esta escala está hecha con base al agua, jóvenes, pero yo puedo tener una escala diferente dependiendo del disolvente, ¿sí? Entonces, para terminar hoy, fíjense, voy a poner las constantes de autoprotólisis de algunos disolventes. O sea, les voy a poner el menos logaritmo de la K de autoprotólisis, ¿no? O sea, que sueltan un hidrógeno positivo. Fíjense, el ácido sulfúrico al 100% es 3,6. El ácido fórmico es 6,2. El agua se da 14. El ácido acético es 14,5. El alcohol metílico es 16,7. El alcohol etílico es 19,1. Entonces, esta escala de pHs solamente me sirve siempre y cuando yo tenga una disolución acuosa. Si yo estoy trabajando no en disoluciones acuosas, sino uso de disolvente alguno de estos, hay muchas reacciones químicas que se llevan a cabo, por ejemplo, en alcohol metílico, ¿sí? O en alcohol etílico, con tal de evitar el agua, más el metílico que el etílico, o sea, reacciones en metanol, mi escala ya no es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes se pueden encontrar trabajos en los que la escala de disociación protónica puede ser diferente debido a que estoy usando disolventes diferentes. Entonces, no se crean que esta es la única escala que existe para hablar de disociación de algunos disolventes. ¿De acuerdo? Esa es la del agua, pero hay escalas muy diferentes para trabajar cuando mis reacciones químicas se llevan a cabo en disoluciones no acuosas. ¿Ok? ¿Sale? Sí, sí. Sí. Entonces, por ejemplo, fíjese, para el caso del alcohol etílico, ¿no? Su constante, le voy a poner aquí et o H porque no es del agua, es 1 por 10 a la menos 19,1, ¿sí? Y entonces el rango, digamos, de pH acá va a ser entre 0 y 19,1. Y digamos que por ahí el pH neutro lo podría considerar en la mitad, ¿no? 9,55. ¿Sí? Entonces puedo tener escalas diferentes dependiendo justamente del disolvente que estoy usando. ¿Ok?
¿Sale, vale? Sí. Ay, yo solo tengo una duda. Sí, dime. Cuando ponía que pH era igual al menos logaritmo de la actividad de H más igual al menos logaritmo de alfa H más por la concentración de los H más. Gamma H Gamma, más. perdóname, perdóname. Ajá. ¿No había sacado el valor de 7? ¿Esta? Ah, pues es que fíjate que si yo tengo que la constante medida experimentalmente es 1 por 10 a la menos 14, cuando yo tengo esta multiplicación, ¿sí? Para que me dé 10 a la menos 14, cada uno de ellos tiene que valer 7. Este es un valor experimental. Esta acá. ¿Esa es tu pregunta, Samantha? Sí, O sea, este gracias. valor es experimental, ese es medido en el laboratorio. Entonces, pues la actividad tiene que ser la misma, ¿de acuerdo? Ujú, gracias. Porque son, o sea, se disocian en misma cantidad de sustancia, ¿va? ¿Sale? Gracias. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer la próxima sesión, ¿sí? Es empezar a hablar de equilibrios ácido-base, ¿vale? Y vamos a ver cómo podemos analizar justamente su comportamiento. De hecho, ya no sé si la próxima clase o después vamos a empezar a usar un programa que les voy a pasar. Lo pueden instalar en sus compus de manera muy fácil, es muy seguro, viene de una universidad en Suecia, para que ustedes mismos puedan jugar y construir lo que se llaman diagramas de predominio de especies. Entonces, eso vamos a hacer. Pero fíjense, en realidad los ácidos y bases van a desempeñar papeles. Les voy a leer un cachito de un libro de Atkins, ¿sí? Junto con una profesora que se llama Jones, que dice, los ácidos y bases desempeñan papeles importantes en nuestras vidas. Son fundamentalmente importantes en la industria y la vida depende de entramados complejos de reacciones ácido-base efectuándose al interior de los organismos vivos. Para entender la vida y la muerte necesitamos entender a los ácidos y las bases, así como las reacciones químicas que se llevan a cabo. Ah, hay un asunto aquí, fíjense que según, bueno, Luis fue una de las personas que más trabajaron el tema de equilibrios químicos. Y de hecho, él tiene un libro acerca de ácidos y bases. Es muy famoso, es del principios del siglo pasado. Pero Luis decía que todas las reacciones químicas es un asunto de ácidos de Lewis y bases de Lewis. Todas, todas, todas. Es cuestión simplemente de identificar en una reacción química cuál va a ser un ácido de Lewis y cuál va a ser una base de Lewis. Y de esa forma yo puedo trabajar la química como un todo pensando justamente como Lewis, en que cada uno de ellos es un ácido y una base. ¿Va? Pero bueno, hablaremos de eso después. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Cómo se llamaba ese libro? ¿El de Luis? Ay, te doy la cita exacta, se las pongo ¿cómo se llama? En el Classroom, porque ahorita no recuerdo, pero creo que es Ácidos y Bases de Luis, se llama el libro, me parece. Pero se los pongo, ¿de acuerdo? Gracias, maestra. Bueno, la pregunta, ¿saben algo?